Bienvenidos a Galería VIP. Vámonos a un viaje por el tiempo, al rock and roll en México con Rafael Acosta, que estuviste por todos lados del mundo poniendo nuestro nombre en todos lados. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Pues sí, yo empecé en 1958, a los 16 años, en esta historia que sigo escribiéndola del rock and roll. Y bueno, he tenido muchas experiencias, facetas, grupos, he tenido la oportunidad de ir a muchas partes y de conocer grandes músicos y grandes personajes, pues por muchas partes del mundo, afortunadamente. En la cuna del rock and roll, cuando estaba en su apogeo, incluso ocuparon con los Locos del Ritmo un espacio en los Billboard. Bueno, sí, grabamos en Estados Unidos para la RCA Víctor Americana, y entró en los pronósticos nuestra canción en la revista El Billboard para ingresar al Hit Parade. Uh-huh. Y cantábamos una canción que era mitad en inglés y mitad en español. ¿Cuál? Malagueña Salerosa. A ver, échate un cachito. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos. La canción clásica, uh-huh, pero la hicimos en rock, y le hicimos un arreglo en inglés y en español. Y también tienes ahí una historia súper peculiar con el whisky a go-go en Estados Unidos. Ah, sí. ¿Con los Doors? Bueno, ya había pegado el grupo en México, en Latinoamérica, y teníamos la vista en Estados Unidos. Queríamos irle a vender ratones a Mickey Mouse. Y entonces conectamos una agencia, nos llevó a Estados Unidos, y finalmente entramos a trabajar al Whisky a Go-Go, que en esa época era un lugar pues muy importante artísticamente, ¿no?, para el rock. Entramos al Whisky a Go-Go y bueno, trabajamos de martes a domingo, descansábamos los lunes, y entonces había dos grupos de planta, y había un grupo que era el suplente de cuando descansaba uno el otro. Era un grupo que venía de Santa Mónica, un grupo desconocido en esa época, que se llamaba Los Doors, con la formación que tuvieron siempre, vaya. Uh-huh. Entonces, pues ellos, los locos, para entrar al whisky, compramos un amplificador Fender así bien padre, que nos estaba haciendo falta, y pues llegamos con nuestro amplificador ahí al whisky, ahora sí ya completos. Y resulta que estuvimos alternando con los Doors unas 6, 8 semanas, no recuerdo exactamente. Uh-huh. Y de repente llegamos un día al whisky a tocar, después de que nos habían suplido el día anterior, y llegamos y no estaba el amplificador. Ah, caray. Y buscamos, abajo de la tarima había una bodega, nada. En la bodega del whisky nada, en los camerinos nada. Total, que nada por aquí, nada por allá, no había amplificador. Y empezó, oye, pues qué onda, pues ayer vinieron los Doors, y ¿de dónde agarramos esos cuads o qué onda? Ya nos dijeron ahí en Santa Mónica vivían, y bueno, tuvimos que ir a poner una demanda a la jefatura de policía por robo, no intento de robo, por robo, porque nunca apareció el bendito amplificador. Lo que pasa es que nosotros teníamos, como extranjeros, teníamos permisos temporales para poder trabajar en Estados Unidos, y cada 30 días teníamos que salir del país y regresar ya para que nos renovaran el permiso. Era un requisito que había, y siempre íbamos a Tijuana, así nada más entrar y salir, y ya nos daban el nuevo permiso. Pero esa vez el pianista tenía problemas con los dientes, y le salía más barato venir a México a curarse que allá agarrar un doctor, pero carísimo. Sí cobran carísimo. Entonces, bueno, decidimos venir. Yo tenía ya 2 años que no venía a México. Algunos de ellos venían esporádicamente, y entonces regresa el grupo a México como para tomar un break. Regresamos a México, y como llevábamos 2 años que no estábamos aquí, nos empiezan a hacer ofertas de trabajo.
Y entonces la demanda que pusimos en Estados Unidos, pues había que seguirla con un abogado, porque allá se aceptó con abogados, y no la pudimos seguir porque porque regresamos a México. Y en ese inter que nos quedamos en México y empezamos a trabajar aquí, los Doors graban su primer disco, los lanzan discos Elektra y se vuelven pues lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Conquistaron a todo el mundo. Alternaron con el Rey Lagarto antes de que fuera rey. Sí, pues como unas 8 veces, te digo. ¿Y Elvis Presley también los escuchó como público? Bueno, la vez que nos agarra la agencia, Leonard Artis se llamaba la agencia, y nos lleva a Estados Unidos, nos presenta en un evento que se llama Talent Night, que en donde se presentan todos los actos nuevos que llegan a California, a Hollywood. Y entonces ahí, pues sí entra público, pero entran más bien empresarios, scouts, gente del medio, para ver qué grupos nuevos llegan allá a la ciudad. Y entonces, y eso fue una coincidencia, realmente estábamos ahí en el Talent Night, íbamos, por no sé qué razón nosotros cerramos el Talent Night, que hubo varios artistas que pasaron antes que nosotros, y bajamos, y bueno, de repente estamos en el camerino, me acuerdo, y llega corriendo la fotógrafa, una chica que era cubana, hablaba español, y dice, muchachos, porque en esa época éramos muchachos. Nos dice, muchachos, acaba de llegar Elvis Presley. Y nosotros con el nervio que teníamos de por primera vez tocar en Estados Unidos para el público americano, la verdad que ni la pelamos, ¿no? Entonces salimos, bajamos, ya nos acomodamos 3, 4 y empezamos a tocar. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que el salón se llamaba el Red Velvet, el salón. Era un salón así como en escalafón, las sillas y las mesas, y en la parte más arriba había unos como taburetes, así como hay aquí en los restaurantes de comida rápida. Y el escenario estaba aquí. ¿Cuál sería la sorpresa? Que cuando empiezo a tocar y volteo para ver el público, en el taburete de enfrente de nosotros estaba sentado con un saco, como era un saco blanco, sin solapas y con una camisa azul eléctrico, Elvis Presley sentado ahí viéndonos. Bueno, pues fue una impresión, tremenda, como si una monjita, llega el Papa y órale, ¿no? Así ¿No te tembló la bataca? Pues mira, ahorita que me acordé, no, pues fue una emoción muy fuerte, la verdad. Terminamos de tocar, el público se paró, el grupo gustó. No es que tocáramos mejor que los americanos el rock and roll, simplemente sonaba distinto por ser latinos, y tocando malagueña y ese tipo de cosas, pues era un grupo distinto a todo lo que había allá. Casualmente en esa presentación había un representante del whisky que fue el que nos contactó para llevarnos allá donde te platico de los dos. Terminamos la actuación aquí en este lugar, y el manager nos lleva a la mesa de Elvis y nos felicita así de mano, ¿no? No, pues a mí cuando me dio la mano Elvis Presley, dándome la mano a mí y felicitándome, era así como que, ¿qué onda? O sea, no me caí el 20, ¿no? Y se fue rápido, traía unos guaruras ahí, se fue rápido, y a ninguno de nosotros se nos ocurrió una foto por la emoción de Elvis Presley y subir al taburete donde estaba él y toda la gente, y bueno, pues a nadie se le ocurrió una foto. Si me hubiera tomado una foto con Elvis, te la enseñaría, que la traería aquí tapada, ¿no? Pero bueno, pasó. Afortunadamente hubo un periodista mexicano ahí, que él sacó la nota en la prensa, y aquí en México, y ahí tengo que Elvis Presley nos felicitó en nuestra primera actuación en Estados Unidos. ¿Cuál es el ingrediente de los Locos del Ritmo que los puso a esos niveles con Billboard en esa época? Lo que pasa es que los Locos fue una reunión de 6 personas originalmente, en que nos dimos a la tarea de perfeccionar lo que hacíamos. Teníamos ensayos, mira, los días que ensayábamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, más o menos. Y no ensayábamos más tarde porque ensayábamos en casa del guitarrista, y prácticamente a las 10 de la noche bajaba ya histérica la mamá del guitarrista, de que llevábamos 10 horas, dale, ya fuera de mi casa. Pero éramos muy dados inclusive había no era espejo, era un vidrio
una pared de vidrio, y ensayamos frente al vidrio, viendo los pasos y que todo el mundo levantara el pie a la misma altura. Claro, las coreografías. Muy perfeccionistas. Sí. Una característica del grupo fue las coreografías que hacíamos, que yo las empecé, porque aunque yo soy el baterista, yo antes de tocar ya la batería sentadito atrás, yo tocaba con un solo tambor. Por ahí en una de las fotos viene la portada del primer LP, yo tocaba con un tambor parado, porque pues yo no tenía batería, nada más era un tamborcito, su atril, y ahí paradito. Entonces tocaba parado, y entonces un día se me ocurrió balancearme y sentí que me ayudaba ese balanceo a tocar. Y entonces junto a mí pues, estaba el guitarrista y acá estaba el cantante, y entonces de repente, a ver, haz este pasito tú. Y ya hacíamos el pasito. Y el cantante acá como palo, a ver, tú también, güey, a ver. Y ya empezamos ya el pasito, a ver, ahora 2 pasitos para acá y 2 para acá. Y así fue poco a poco, y entonces ahora uno para adelante, y así se fue haciendo la característica del grupo, las coreografías. Pero todo esto surgió porque a ti te empezó a gustar el güiro y lo empezaste a tocar. Bueno, yo desde chavo me atrajo mucho la música. Yo vivía más o menos cerca del Teatro Margo, que ahora se llama Blanquita, y entonces yo me iba a la puerta del Teatro Margo a ver entrar a los artistas. En esa época estaba la Orquesta América de Ninón Mundéjar, una orquesta cubana de puros negros, y cuando total me hice amigo del cuate de la entrada, y me dejaba ya entrar al teatro, y me iba a los camerinos. Me gustaba oír mucho cómo aplicaban lo cubano, chico, y entonces cuando tocaban me embelesaba viéndolos, ¿no? Tocaba y veía que tocaban. Yo creo que ahí aprendí a tocar con muchas ganas, porque veía a los cubanos que gozaban la música que tocaban, aunque era cha-cha-cha y era otro género, pero el goce que los veía que le ponían a la música me impresionó mucho siempre. Entonces, cuando hicimos Los Locos, oigan, pues vamos a echarle las ganas, vamos a... Sabor cubano al rock and roll. No, el espíritu cubano en el rock and roll, ¿no? El sabor es otro. Inclusive, fíjate, tuvimos una vez una presentación, en 1962 creo, en el Auditorio Nacional con Paul Anka, que Paul Anka en ese momento era el héroe universal, y en México era un gran ídolo, y no lo dejaron cantar porque la gente pedía, bueno, no lo dejaron cantar al principio, porque la gente pedía que salieran Los Locos otra vez, y como no salimos, sale Paul Anka con su orquesta acá a cantar, y todo el Auditorio Nacional, como era antes, porque le tumbaron como 10,000 gentes más, ¿no? El auditorio era gigantesco, y no sé por qué, creo que por medidas de seguridad le cortaron un piso, y todo el público, locos, y no lo dejaron cantar 3 canciones. Acababa y el güey ya de haber dicho, pues, ¿qué onda? ¿Qué es eso de locos o qué? ¿Cuál me están cantando? Exactamente, y bueno, poco a poco ya, a partir de la 4ª más o menos, ya empezó a ganarse el público y acabó entregándose el público, pero sí le costó trabajo. A lo que voy es que Los Locos teníamos un espectáculo muy energético, y estábamos muy seguros de lo que hacíamos. Entonces, pues el que nos pararan enfrente, pues no lo destrozábamos, pero sí le costaba trabajo superar lo que hacíamos nosotros. Después de Los Locos, y estuviste en otras agrupaciones, pero también empezaste a producir incluso música para cine, novelas. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo para que nos cuentes a detalle este tipo de cositas de Rafael Acosta. No le cambien.